Otro es el WhatsApp. Bueno, voy a proceder a contarles lo que sé, lo poco que sé o lo mucho que sé del puerto. Y nunca puedo contarles todo lo que sé del puerto porque hay cosas que se transformarían en delitos, por los cuales me podrían procesar. Pero todas las que les he podido contar se las he contado y están publicadas en la Opinión Semanario. Si ustedes rastrean la Opinión Semanario, tanto en su edición papel, actualidad también, en su edición papel como en su edición digital, se van a encontrar con todas las nuestras que estas manitos escribieron sobre la problemática del puerto. Desde que asumió Farabolini y denunció lo que pasaba con los barcos que nos robaba el puerto de San Lorenzo, acá en San Pedro, por hechos de corrupción que el propio intendente Farabolini revisaba, hasta este último consorcio de gestión, tal vez el más cuestionado por todas las maniobras internas que hubo tras el retiro de la fruta de San Pedro. Ustedes recordarán que hasta hace unos años atrás nosotros teníamos operatoria plena en el puerto. No tuvimos el puerto de Arcor y Grobocopatel, pero por lo menos teníamos un puerto que operaba. Hasta que se cansaron de robar, así se los digo de una. Dice, pero menciona a alguien. No, ¿qué voy a mencionar? Si ya no tenían más nada para sacar. Un poco más de acá, otro poco más de allá, otro poco más de allá. Dijeron, no, nos vamos de San Pedro. ¿Dónde se fueron? A Campana. Nosotros fuimos a Rusia, ¿se acuerdan el viaje que fueron Silvio Corti, Ramón, todos a recuperar las cargas? Y uno miraba, viste, con cierta simpatía, decir, bueno, mirá, fueron a hablar con los rusos. Bueno, los rusos nos mandaron de vuelta, así como fuimos, los pasajes los pagamos nosotros, pero vale la voluntad de los que anduvieron allí por Rusia. Cuando ustedes preguntan a esta altura del partido, yo lo tomo como una ofensa, se los digo así, sinceramente, que me pregunten cómo está funcionando el consorcio y todo demás, porque ustedes, o sea, hay que tomarse el trabajo de leer un poco de cómo funciona el consorcio. El consorcio de gestión fue la salida que se le encontró al momento en que el puerto iba a hacer, en el puerto iban a hacer inversiones la gente de Indalar, de Arcor, y la gente de Grobocopatel, donde iban a hacer las inversiones tomando uno de los muelles del puerto y los terrenos que tenía Indalar en la zona en la que hoy la gente se opone a que haya una arenera. Esos terrenos estaban destinados a la actividad portuaria, ¿sí? Iban a ser un puerto multicarga en donde, por supuesto, las tarifas las iban a establecer los privados. Quedaba solamente un muelle para que operemos para que operara el Estado a través del el puerto de San Pedro. Hubo una gran movida, una gran oposición, los gremios e incluso mucho funcionariado que hoy está en el poder, que ya estuvo en el poder, que estará en el poder y demás, que se opuso. ¿Quién más se opuso? Y ustedes van a decir, no, Lili, no puede ser. ¿Sí? ¿Quiénes más se pusieron? Se opuso el Centro de Comercio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y por qué lo contás ahora? No, no lo contamos ahora, lo contamos en el momento en que se opuso. Hubo una audiencia pública en el Salón de la COPSER. ¿Quién más se opuso? Se opuso la sociedad rural. No, la gente que se opuso, vos decís, pero pará, ¿y a quién le preguntaron? Bueno, la gente que representaba el sector privado en muchos casos también se opuso. Y todos se opusieron y todos terminaron siendo opositores a la idea de tener un puerto público. ¿Cuál fue la solución en ese momento? Bueno, hagamos un consorcio de gestión. ¿Qué tenía que hacer el consorcio de gestión como primer medida? O sea, ¿cuál fue el compromiso? O sea, para no decirle así brutalmente que no. El primer compromiso del consorcio de gestión era llamar a una licitación pública donde se presente Arcor y todas las empresas del mundo que quisieran participar en territorio argentino. Bueno, esa licitación nunca se llevó a cabo, por supuesto. Se frustró el proyecto de Arcor, de Grobocopatel, todo lo demás. Y por suerte vino la fruta. ¿Cómo vino la fruta a San Pedro? Hay que recordarlo. Ya estaba operando en el momento que Arcor hace la oferta. Un conflicto gremial, tomen nota, un conflicto gremial en la zona de Rosario, hizo que en ese momento quien era el principal operador aquí en San Pedro, el Pollo Tufili, con su agencia marítima, lograra que esa carga venga a San Pedro por casualidad. O sea, acá en San Pedro no teníamos absolutamente nada. Y dice, traigámosla a San Pedro, si nosotros demostramos que acá no tenemos conflictividad gremial y podemos hacer este negocio y les podemos cobrar más barato, capaz que viene la fruta y se queda. Un visionario, un laburante del puerto, una persona con visión de futuro, con ganas de hacer también su propio negocio. Tenía la agencia marítima. El Pollo Tufili, no sé si ustedes recordarán, era el tipo que nos decía, hay que dragar, que no entran los barcos, y hasta incluso a veces había promovido alguna campaña para que viniera el dragado. Bueno, una especie de esos próceres que tenemos en los pueblos, de gente que se preocupa por el destino de los demás. Les voy a terminar de contar la historia.
En ese momento, bueno, había venido el barco de fruta, la operación había sido exitosa, nosotros no teníamos ni línea telefónica, escuchen esto, no teníamos línea telefónica en el puerto. Recuerdo que conocíamos nosotros a los que operaban Telecom en San Nicolás, y en una gestión que hicimos a través de la radio, le conseguimos una línea telefónica para que el Pollo Truffini le pudiera decir a los tipos, che, ya tenemos la línea telefónica acá en el muelle. Bueno, así empezó la carga de la fruta, que duró todo lo que pudo durar, y a partir de la cual se generó otro negocio. O sea, el negocio de la fruta generó un montón de negocios para gente que quería vivir de negocio de la fruta. Entonces, los que eran sindicalistas se transformaron en empresarios para explotar a sus propios compañeros y así iban tirando un poquito más de la cuerda y dale y dale. Cuando se pudrió todo y la fruta terminó yéndose de San Pedro, ahí empezaron los reclamos. ¡Ay, me quedé sin trabajo! ¡Ay, esto! ¡Ay, lo otro! Y demás. Pero a uno le daban muchas ganas en ese momento de decir, bueno, mira, te cansaste de robar. Me va a decir, ¿quién, Lili? ¿Quién? Bueno, saquen ustedes las propias conclusiones. Te cansaste de robar, o sea, no se puede tirar tanto de la cuerda. Querés robar con los yales, querés robar con la carga, querés robar con la descarga, querés robar con la cantidad de empleados, querés robar con los remolcadores, querés robar con el práctico, querés robar con el operador, querés robar con el que le compra al operador, y bueno, y ya está. Y dice, bueno, pero es robar un poquito cada uno, no hace mal a ninguno. Sí, pero cuando robas un poquito cada uno y te vas cebando, el hambre crece. Digo todo esto porque el puerto de San Pedro históricamente ha estado destinado a el fracaso, fundamentalmente por la falta de políticas concretas y planificación para el puerto. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo, así como decimos, como los árboles de la 191, que hace 30 años que decimos, hay que plantar árboles atrás para que crezcan y después sacamos los que están, y nunca se hace. Bueno, en el caso del puerto hay que pensar un puerto a muchos años si es que queremos tener un puerto. También puede que no querramos tener un puerto. Es posible. En algún momento se dijo, el puerto nuestro va a puerto obligado. Recuerdo que era un proyecto de Julio Pángaro. Se lo planteó a Menem cuando era gobierno. Recuerdo que en un momento se habló de que venga acá la Mercedes-Benz al puerto. Sí, y tampoco se pudo, porque no es que la Mercedes-Benz elige un puerto fantástico como el nuestro. Después hicimos un depósito fiscal. Ahí cuando vos vas al depósito de las motos, no es un galpón que se hizo para juntar motos. No es un galpón que se hizo para la fábrica Coplac. Eso era un depósito fiscal en el que nosotros íbamos a tener tránsito de mercadería para exportación e importación en un lugar seguro donde la aduana pudiera fiscalizar y ahí vamos a tener todo. Bueno, tampoco funcionó. De la Junta Nacional de Granos no les voy a hablar. Fue a parar a manos de Terminal Puerto San Pedro. De Terminal Puerto San Pedro fue a parar a manos de Grobo Copatel Hermanos. El único que en este momento está cargando es Grobo Copatel y el otro que está cargando es Multimodal Port. En cualquier momento, con esta situación que está viviendo el puerto, va a empezar lo que pasó en febrero. El barco se tuvo que ir a otro lado. Grobo Copatel no va a tener tanta carga porque la sequía arruinó bastante las cosechas. ¿En qué situación estamos al día de hoy? Graben esta parte del programa para que no me vengan a preguntar después por qué no decimos nada del puerto, porque ya dijimos cuando el problema se armó. El año pasado se armó una trifulca de proporciones en el puerto que terminó con la renuncia de Eliseo Armada a ser el presidente del consorcio de gestión. ¿Quién es Eliseo Armada? Es la persona que designó el propio Cecilio Salazar, se la propuso a la provincia lo aceptó, y es uno de los pocos que continuaba en la gestión, pese a que ya era presidente del consorcio de gestión durante la gestión de Cambiemos y después pasó a la del Frente de Todos, ¿sí? Ese consorcio de gestión está conformado por una persona designada por la provincia con consenso del intendente y las entidades intermedias que lo componen. Capro en la sociedad rural, los operadores portuarios, los gremios, los areneros, cada uno tiene ahí una pata en la mesa. ¿Quién cobra en el consorcio de gestión? Cobran los empleados del consorcio, el presidente del consorcio, toda la gente que depende del puerto, y los consorcistas o los directores del puerto no cobran. Solamente cobran viáticos cuando van a una reunión, cuando tienen que hacer un viaje, cuando tienen que ir a firmar algo. Bien. ¿Qué pasa con la gente que no tiene intereses directos en el puerto? O sea, una cosa es ser el representante de Grobo Copatel o de los operadores privados que van a hacer la carga y todo lo demás, y ir a todas las reuniones, y otra cosa es ser, por ejemplo, no sé, de Caproen como Alejandro Buzo, que era el representante,
y que iba a las reuniones y le decían firma acá, firma allá y demás, y el hombre estudiaba que era lo que iba a firmar. Dice, yo esto no lo firmo. Cuando dijo, yo esto no lo firmo, se armó el despelote, renunció Eliseo Almada, porque no hubo acuerdo para el dragado que finalmente empieza en el día de hoy. ¿Por qué no hubo acuerdo para ese dragado? Porque decían que no se había llamado bien a la licitación, que tendría que haber venido la empresa Yandenul y todo lo demás. Así que, bueno, no era transparente, digamos, el proceso licitatorio. Pasaron los meses, bueno, estuvo la renuncia, después renunciaron el resto de los consorcistas, después se hizo una denuncia en la justicia penal porque descubrieron que una empleada robaba plata desde hace un montón de tiempo, esto es lo que dicen ellos, no está probado todavía que haya sido así, pero hace poco tiempo hablamos con el doctor Cassini y dice que la maniobra que hacía esta empleada que llevaba los números del puerto asciende a unos 30 millones de pesos que se habrían birlado de la cuenta del Banco Provincia que tiene la entidad. ¿Qué más pasó? Hay un dinero depositado desde hace 2 años, casi 2 años, que fue anunciado por el expresidente de la Cámara de Diputados, hoy ministro de Economía, Sergio Massa, de 1.200 millones de pesos, no de dólares, de pesos. O sea que, fíjense lo que valía el dólar hace 2 años atrás. De ese dinero nos mandaron la mitad para empezar la obra. Y ahí quedó depositado. También, o sea, lo que teníamos en ese momento, obviamente, hoy no alcanza ni para cambiar los adoquines del puerto. Mientras tanto, el funcionariado rosca, que si va uno, que viene el otro, la provincia no nombró a nadie en el puerto y le extendió, le pidió a Rogelio, iba a decir, a Eliseo Almada que se quede al frente del puerto. Y además le pidió que la obra de dragado se haga. ¿Por qué? Porque ya un barco no pudo entrar en febrero, así que si no se hace rápido y demás. ¿Y cuál fue la empresa? Y la misma que de esa licitación que dudaba el resto si firmaba o no firmaba. Hoy empieza el trabajo de dragado. Esa es la situación en que está el puerto hoy. Y ahora me van a preguntar, y Lili, ¿y lo que dijiste de los guincheros, las pintadas, esos pasacalles que aparecieron ahí en la zona del puerto? Bueno, eso es todo para la gilada, se los digo así de una, para la gilada. Mientras ellos roban, pintan, se agreden entre ellos y demás, tiene una interna brutal. Y ven cuánto más van a poder sacar, cuánto van a poder apretar y te ponen 200 familias sin trabajo, está todo cortado y demás. ¿Quién paró esta semana? A ver si le suena. Paró la FEPINRA, el sindicato de, que está bueno, manejado históricamente, que maneja históricamente a todos los gremios que se agrupan en los puertos. O sea, está la Marina Mercante, está el SUPA, están todos. Bueno, tienen parado el puerto de Rosario y obviamente por ese paro dicen no vamos a aflojar porque queremos la paritaria tal y qué sé yo. Bueno, en el no vamos a aflojar te puede pasar que pierdas alguna carga y que algún operador se vaya. Y en esa situación estamos al día de hoy. Ayer pregunté, ¿cuándo van a resolver lo del consorcio? ¿Cuándo van a resolver quién es el nuevo consorcio? ¿Cuándo se va a llamar? Bueno, se sabe que en las últimas horas el municipio está interviniendo en la cuestión diciéndole a la provincia arreglemos esto porque se nos está yendo de las manos. En cualquier momento se van las pocas cargas que hay y a los muchachos les decimos recuerden que todavía existe el archivo. Recuerden que todavía existe el archivo. Yo cuando vi las pintadas de este domingo digo, ¡ay, qué déjà vu! No aprendimos nada en todo este tiempo. Bueno,